Nos miran con desprecio porque no entienden nuestra manera de ver y sentir el mundo. Nos llaman atrasados porque no ven que su progreso nos ha traído despojo y tristeza. El Licura Chihuailaf en su recado confidencial a todos los chilenos. Operación Huracán, montaje político-judicial en contra del pueblo mapuche. Entonces asistimos en buena hora, luego de casi 8 años que se perpetraron los delitos más burdos que conoce nuestra historia policial en Chile, y lo digo así, los casi 200 años y un poco más de 200 años de historia de la República son los delitos más burdos que se conocen. Esta historia, su señoría, 7 años después, sigue abierta. Y aquí no se trata de que tengamos un sabor amargo por respecto de lo que pasó. Ciertamente esto es una podredumbre. Una de las cosas más graves que ha sucedido en la jurisdicción chilena. Pero que tiene que ver con el desprecio. Tiene que ver con el abandono que Jaime, su familia y su comunidad, la comunidad autónoma de Temucuicui, han vivido constantemente cada vez que son víctimas. La comunidad autónoma de Temucuicui es un conjunto de comunidades mapuche que se encuentra en la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía. Se estableció el 2002 cuando la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, entregó el Fundo Alaska con tierra agrietada, gastada, pobreza y represión. El nombre de Temucuicui proviene del mapuzungún Temu Cuicui, que significa puente del Temu. Al igual que el resto de las comunidades asentadas en el territorio ancestral mapuche, Temucuicui Autónoma tiene una larga historia de lucha de reivindicación y recuperación de sus derechos políticos, culturales y territoriales que permitan salvaguardar su espiritualidad y cosmovisión como pueblo. En ese andar, las comunidades se han enfrentado a la industria forestal, que en su lógica de extractivismo y depredadora mata día a día a la madre tierra, lo que ha significado una continua represión por parte de agentes del Estado de Chile. Como consecuencia de este historial de represión, han sido decenas de mapuches encarcelados, padeciendo la tortura, maltratos e incluso la muerte. Todo ello validado por un sistema judicial racista y al servicio de los intereses del empresariado y del latifundio. Pero hagamos memoria. El año 2010, comuneros de Temucuicui fueron encarcelados en el denominado caso Peaje Quino, con pruebas de dudosa procedencia y agentes encubiertos. Luego de 18 meses, los lamienes son absueltos, después de una larga huelga de hambre, lo que dejó de manifiesto cómo en numerosas ocasiones el racismo, la criminalización y el hostigamiento permanente hacia dicha comunidad fue el resultado de su encarcelamiento. Durante la mañana siguiente, y al ser trasladados al juzgado de garantía, son exhibidos a la prensa como unos trofeos. Salen uno por uno para que toda la prensa y a nivel nacional puedan observar esta gran operación que la Fiscalía y Carabineros había realizado. Mapuche flojo, mapuche terrorista, indio, cochino. Esos eran los epítetos que escuchó dentro de la comisaría y los epítetos que muchas veces escucha no solamente él, sino quien es mapuche, en distintas circunstancias. Si es flojo, es terrorista, así lo llamaban.
no solamente los carabineros que lo detuvieron, sino también Gendarmería. Y aquí no solamente han sido víctimas personas adultas, numerosamente la extensión de este daño como víctimas lo viven los niños de la comunidad, que han sido tachados como terroristas por el Estado y por su institucionalidad durante muchos años. Ciertamente, en el caso del año 2010, fueron todos absueltos y el Estado condenado en costas por la no existencia de pruebas. Pero esta estigmatización es una estigmatización que hasta el día de hoy, año 2025, continúa. En el 2017, las familias de las comunidades de Temucuicui, en rechazo a la permanente represión y hostigamiento del que venían siendo objeto por parte de las policías, se negaron a ser registradas en el censo de aquel año. Fue precisamente ese año 2017, en el mes de septiembre para ser más precisos, cuando se llevó a cabo la Operación Huracán, operativo que derivó la detención y encarcelamiento de 8 comuneros mapuche. El operativo estuvo a cargo de Carabineros de Chile, que al amparo de la Ley de Inteligencia atribuyó a los detenidos ser parte de asociación ilícita terrorista en el sur de Chile, con vínculos con la cúpula de la coordinadora Arauco Mayeco CAM y la organización Huaychán Aucamapu UAM. Durante la dictadura, particularmente Carabineros de Chile protagonizó sendos montajes policiales horrorosos, por ejemplo, como el caso de los degollados, que en estos días se están cumpliendo 40 años. Por ejemplo, la Operación Albania, 1987. Para el caso también de los colegas que vienen de los confines, de lo más abajo del mapa, en Punta Arenas, el año 84, la explosión de la iglesia de Fátima, que por lo demás murió ahí. No fue carabinero, en este caso fue el ejército, un teniente del ejército. Ya, hicieron estallar una iglesia en el contexto de montaje policial. Eso durante la dictadura. La policía en Chile supuestamente se renovaba con el advenimiento de la democracia y empieza a perfeccionarse supuestamente lo que sería la labor policial. Pero nos encontramos también, y no para no ir tan lejos, para hablar desde esta jurisdicción, nos encontramos con sendos casos de montajes policiales. Matías Cachileo, Alen Lemún, Brandon Huentecol, entre otros casos. Elena Varela, podría nombrar muchos más. Esta jurisdicción, caso Catrillanca. Caso Catrillanca y caso Huracán. Eso se debate, eso es parte del debate público. Por supuesto que los politicuchos no lo debaten porque no les interesa. En la academia se debate, en los círculos de los abogados se debate. Lo que no se debe hacer, de qué forma se instrumentaliza, no solamente a las policías, sino que también al Poder Judicial, para que esto se permita, estas prácticas ilegales se permitan. Entonces, claro, en Chile, como tenemos una débil legislación, no está precisamente tipificado el montaje policial como un delito. Por lo tanto, hay que vincularlo con algunos de los tipos penales. Sin nada que envidiar a los siniestros montajes llevados a cabo durante la dictadura de Pinochet, a poco andar quedó demostrado la bajeza de una burda operación de inteligencia. Las acusaciones contra los detenidos por la presunta comisión de diversos delitos se basaban en una serie de comunicaciones vía WhatsApp que fueron manipuladas e intervenidas de manera fraudulenta por la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de la Policía, con el solo propósito de incriminar a los comuneros. Nuevamente la obsesión criminalizadora de la lucha del pueblo mapuche hacía de las suyas y siempre con total impunidad. Un presunto policía corrupto, que el general Blue acusa a un presunto fiscal corrupto que lo habría acusado, fiscal Palma. Y en eso va a versar su defensa. Repito, un presunto policía corrupto, como es el general Blue, el otro general Blue, se va a defender señalando que fue acusado por un presunto fiscal corrupto, cuál es el caso del desaparecido fiscal Palma. Entiendo que no fue habido. Esa es la última noticia que me enteré por la prensa. Porque van a querer hacer un empate moral entre corruptos. El hierro que hay en esa defensa, en que más con más es más, menos por menos también es más. Y en este caso, corruptos con corruptos son corruptos. Porque de lo que tienen que defenderse los acusados es que se habrían participado o no de este engaño.
Y desde luego, su señoría, hay pruebas de sobra. Ya lo dijeron nuestros colegas, a quienes les agradezco, que habrían alegado también en representación de los intereses de uno de mis representados, que J. Tour. Entonces J. Tour se dijo que había comunicación de WhatsApp y Telegram. A la sazón, el Peña no usaba ninguna de esas plataformas, no tenía idea de cómo usarla. Entonces, claro, este genio, el profesor Smith, llevó a la policía y arrastró a la policía supuestamente a través del engaño, que esa es la tesis también con la cual van a pretender defenderse, con la tesis del engaño, los llevó y los arrastró entonces a lo que supuestamente sería esta implantación de estas comunicaciones. Cuando llegan los GOPE, insistentemente buscan y le piden un teléfono celular. Busquen un teléfono celular. Ese era el grito que él más escuchó. La necesaria existencia de un teléfono celular, que no tenía. En horas de la noche y solo, luego de que es visitado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, conoce los cargos por los cuales él había sido detenido. Estaba siendo investigado por una asociación ilícita terrorista. Diversas pericias técnicas, el Ministerio Público informó de la existencia del actuar fraudulento de la policía uniformada. Con esos argumentos, el ente judicial abrió una investigación contra la policía para determinar la existencia de los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y asociación ilícita. Pero como siempre, el guión criminalizador y racista del Estado se repite, mediante el hostigamiento permanente e injustificado contra los comuneros que fueron perjudicados por este montaje. Revisiones corporales antes de ingresar a las audiencias, fotografías intimidatorias han sido parte del proceso, mientras que los policías imputados por estos delitos han podido seguir las sesiones judiciales cómodamente desde sus hogares, mediante videollamadas para evitar su exposición pública. Sí se hubiera descubierto esto, pero se hubiera realizado el juicio oral, como eficazmente debió haber sido. No estaría mirando a los imputados aquí en una pantalla por Zoom, para empezar. Don Gonzalo Blum, señor Patricio Marín Lazo, Alex Smith y el señor Oces, que ni siquiera está en la pantalla, estarían sentados aquí, en prisión preventiva. Esa era la manera en la que debió haberse llevado adelante este juicio. Esa era la manera eficaz y donde la judicatura debió haber instado este juicio. Lo cierto es que no. Inéditamente, los imputados se encuentran conectados por Zoom y solamente los puedo ver a través de una pantalla. Ningún tribunal de la República lo ha sancionado. Nadie, ninguna autoridad ha escuchado que fervientemente levante un discurso serio respecto de la necesidad de instar a que esto se sancione. A nadie le importa. A nadie le ha importado. Y esa es la verdad. Aquí estamos, 7 años después, con muchas dificultades para los querellantes, porque no existe una defensoría de las víctimas y somos querellantes particulares, para llegar y poder venir a este juicio. Durante este juicio oral, ustedes tendrán que hacerse cargo, señorías, de lo que ha sido, ya dije, el mayor escándalo que ha protagonizado la policía y la jurisdicción en Chile, el llamado caso Huracán. Créanme, eso sería alguna gente, abogado, ¿no? Y me dicen, ¿en qué estáis? Mira, estoy en el caso Huracán, pero ¿cómo eso? Sería, esto es inexplicable. Hace 8 años ocurrió esto y luego que las defensas, particularmente la defensa del otrora general Blum y la defensa del otrora mayor Marín, de manera insaciable y hasta la saciedad han dilatado la realización de este juicio, nos encontramos hoy día en 2 situaciones y yo les pido que pongan especial atención. En primer lugar, en lo que dice en relación con el delito de asociación ilícita y la responsabilidad que le cae al otrora jefe de la inteligencia policial en Chile. Estos hechos en particular fueron motivados por el odio. Suena muy fuerte decirlo, pero es así. Y es muy importante que este tribunal mire con absoluto recelo, especialmente hoy día, en un mundo en que los derechos humanos se están tambaleando. Ciertamente hemos observado en vivo y en directo cómo se ha producido
se produce y se sigue produciendo un genocidio sin que ninguna institucionalidad a nivel mundial pueda hacer algo para detenerlo, como es lo que está pasando en Palestina. Llama la atención de que exista tribunales internacionales de derechos humanos, de que hemos firmado tratados internacionales de derechos humanos, pero desgraciadamente, comunitariamente, los estados no han sido capaces de detener algo tan grave como aquello. Y Palestina no está lejos, ni es tan diferente de lo que sucede aquí con el pueblo mapuche. Ello, también tenemos historia a nivel jurídico, y es que el Estado chileno ya fue sancionado a nivel internacional en el caso Loncos que nombró mi colega Manuela, que lo conocemos. ¿Por qué fue sancionado? Por ir en contra del principio de la igualdad y la no discriminación, por el derecho a la igual protección de la ley. Fue sancionado en el año 2014 por hechos acontecidos en el año 2010. Y el fiscal que llevó adelante esa persecución penal era fiscal que fue parte del caso Huracán. Porque nunca hubo un mea culpa de toda la institucionalidad. Nunca se ha pedido, ni se ha solicitado, ni se ha pedido un perdón a esas familias que vivieron esta estigmatización. Todo esto pasa. Estas víctimas tienen otro valor, totalmente distinto. No hay una autoridad que les pida disculpas por lo que vivieron. Uno de los Loncos falleció incluso sin ver esta sentencia. La relevancia de este juicio también vamos a poder observar la independencia del Poder Judicial, que es la base del Estado democrático de derecho, la independencia de los poderes. Y hoy día, y después de los allanamientos que vimos el día de ayer al Poder Judicial, es algo que evidentemente como Estado chileno y como parte de ese Estado al cual adscribo, también tiene una importancia sublime en su señoría. Difundimos estos videos con el objetivo claro de denunciar estas prácticas abusivas, racistas, represivas de un Estado que ocupa todas sus atribuciones para continuar con la represión contra el pueblo nación mapuche. Dicen que dice la ley que somos iguales. Nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe. Dime, ¿para quién hicieron la cárcel? Porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Dime quién decide aquí cómo hay que bailar. Y algunos siempre van para adelante y todos los demás siempre van atrás. Dicen que al que pide pan le suelen dar leña. Dime